Alegría del corazón que tenemos en esta celebración. Vamos a la palabra del Señor, ¿qué le parece? Vamos al libro de Romanos, capítulo 16, en los versículos 25 y 27. Pero vamos también a ir a segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 22. Leeremos primero el Antiguo Testamento en segunda de Samuel, en el capítulo 7, en el versículo 22. Y luego iremos a la última parte, la última sección del libro de Romanos, en donde el apóstol Pablo nos enseña una doxología, una exclamación de agradecimiento y de alabanza al Creador. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 22, Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27. El Señor esta mañana tendrá una palabra para nosotros, y parte de lo que quisiera compartir esta mañana son algunas de las vivencias que tuvimos en las 2 semanas anteriores, vivencias que queremos compartir con ustedes como parte de nuestro proceso de crecimiento siempre, y de considerarlos a ustedes, por supuesto, como nuestra familia espiritual. Créanme, y se los digo de todo corazón, no los olvidamos en nuestras oraciones cuando estábamos al frente de Jerusalén, cuando estábamos orando allí al lado de la tumba vacía, cuando estábamos orando en diferentes lugares y compartiendo la palabra. En todos estos lugares de la tierra de Israel, de la tierra santa, los tuvimos en cuenta mucho en oración, y estamos pidiéndole al Señor y creyéndole a Él lo que Él tiene preparado para nosotros como iglesia. Estamos orando y ya creo que tenemos una palabra poderosa para el año 2018. Estaremos compartiendo con la ayuda del Señor el segundo sábado del mes de enero en el retiro, primer retiro del año, la visión del 2018 con la ayuda de Dios. Pero ya nos está dando palabra, créanme, ya nos está dando palabra, y de una forma muy viva, muy tremenda, de tal manera que estamos proyectándonos hacia lo que Dios desea de nuestras vidas. Y hoy queremos exaltar a ese Dios. ¿Qué le parece? ¿Alguno aquí quiere exaltarlo? ¿Alguno aquí quiere adorarlo? Wow, yo quiero adorarlo. Yo quiero adorar a mi Dios. Todos los días de mi vida quiero adorarlo. Y quiero compartir con ustedes lo que hay en mi corazón. Segunda de Samuel, capítulo 7. En el versículo 22, escuchen lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Aleluya. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Romanos, la doxología final, el versículo 25, en el capítulo 16. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén y amén. Padre, gracias, Señor. Bendito eres, Dios mío, en esta mañana de celebración hermosa, en este tiempo, mi Señor, viendo los dones de los niños, de los jóvenes, de los adultos, mi Señor, en cánticos, en danza. Señor, nuestro corazón está rebosante de alegría. Señor, los dones son para la gloria de Dios. Señor, tú nos has destinado para dar fruto. Señor, tú nos has levantado como un pueblo para que testifique del gran poder de Dios, para que anuncie al único Dios verdadero. Tú, Señor, estás levantando un pueblo, Señor, lleno de poder espiritual y de autoridad. Y esta mañana, mi Señor, este pueblo que está aquí reunido en la ciudad de Fontana, California, quiere glorificarte. Señor, a través de esta palabra, mi Señor, como lo dijo Pablo y como aparece en segunda de Samuel, el único Dios verdadero, el único y sabio Dios, a ti, mi Dios, a ti, mi Señor, rendimos homenaje como siempre, todos los días de nuestra vida. Queremos que tú nos hables, mi Señor. Abre nuestro entendimiento, te lo pedimos. Abre nuestro corazón para comprender la Escritura. Señor, abre nuestros oídos espirituales y que podamos vivir de acuerdo a los preceptos de tu palabra. Y todo esto, mi Señor, porque tú eres Dios bueno, maravilloso y misericordioso, y porque tú nos amas, Señor, y recibimos de tu amor y de tu gracia todos los días de nuestra vida. Te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Por supuesto, mis queridos hermanos, que las últimas semanas de nuestra vida han sido demasiado extraordinarias. Por supuesto que tengo que compartir algo que está en mi corazón, que viene de esa vivencia, de ese caminar
en la tierra de Israel. Percibimos con nuestros sentidos aquellos lugares que Cristo visitó y en los cuales desarrolló su ministerio. Por supuesto, de nuevo el Señor llena nuestras vidas con certezas. Escuchen, de nuevo el Señor se revela a nuestras vidas de una manera muy vívida, muy clara, muy experimental, si lo podríamos llamar de esa manera, de tal forma que ahora las palabras cobran vida. La escritura se vuelve, saltan las palabras de la escritura a nuestro corazón. De repente abrimos nuestros ojos para mirar las maravillas de Dios y lo único que hay en nuestro corazón es un inmenso agradecimiento y solamente decir continuamente cuán grande es nuestro Dios. Cuán maravilloso es el Dios que nosotros tenemos. Maravilloso caminar por los lugares donde Cristo estuvo, en Cafarnaún, en Magdala, en la región de Tiberíades. Observar el monte de las bienaventuranzas, el lugar donde el Señor multiplicó los peces y los panes. Maravilloso navegar en el mar de Galilea y entrar a las aguas del río Jordán, ir hacia el mar muerto y todas estas experiencias hermosas. Pero tiene que haber algo en el corazón de nosotros, de los seres humanos, que nos lleve no solamente a tener una experiencia de un peregrinaje cualquiera en el cual tomamos fotografías y compramos cosas para traer a las personas. Tiene que haber algo en tu corazón, en tu vida, en tu vivencia. Tiene que haber algo que se transmite en tu corazón cuando tú ves y sabes a ciencia cierta que el único Dios verdadero se despojó de su gloria, como dice la palabra en Filipenses 2, y se hizo como el más humilde de los siervos y decidió tocar un punto de esta tierra en la cual nosotros habitamos para traer su gloria y su bendición a aquellos que creen en Él. Y nosotros sabemos y venimos tocados por esa palabra, por esa vivencia, por esa forma. Qué gran Dios el que nosotros tenemos. En una noche cuando estábamos allá tuve la oportunidad y el privilegio por segunda ocasión en mi vida de compartir la palabra en el mar de Galilea. De nuevo el Señor me permitió poder estar con todos los hermanos que iban allí en este grupo, 54 personas que íbamos en esta delegación, en este grupo, y nos montamos en el barco y esta vez me tocó en la noche. Así que nos desplazamos hacia el interior del mar, en el interior allí detuvieron la barca para poder compartir la palabra del Señor. Y yo les decía, miren a su alrededor, lo que puedan ver en este momento. Estaba quizás la luna reflejándose, las estrellas, y la persona podía mirar un poco hacia lo lejos, hacia la distancia. Y yo les decía, ¿qué ven ustedes? ¿Qué ven? Díganme qué ven. Agua en el mar, por supuesto, montañas, algunas ciudades a la distancia. Pero yo les decía, bueno, igual que esto tenemos en California o en otros lugares. Lagos tenemos en toda parte, montañas tenemos en muchos países del mundo, mejores paisajes inclusive. ¿Qué es lo que hace aquí la diferencia? ¿Qué es lo que en realidad hace que valga la pena que nosotros estemos en este lugar? Porque los lugares, mis queridos hermanos, no son importantes porque sí, sino la revelación que nosotros tenemos de aquel que habitó en esos lugares para pisar esta tierra o revelarse a su pueblo. Eso es lo importante en todo esto. Allí radica la diferencia. Mire, allí hay judíos, hay árabes, hay palestinos, gente que allí habita y que consideran esos lugares solamente como fuente de su ingreso. Viven de los turistas, ofrecen toda clase de artículos para que la gente traiga recuerdos de allí. Pero ir a Israel solamente a comprar baratijas o a tomarse fotos no vale la pena si en realidad tú no tomas este viaje como un peregrinaje espiritual que tiene que cambiar tu vida, tu existencia. Fueron esos lugares los que escogió Jesucristo nuestro Señor. Fueron esos lugares de los caminos de las galaxias a los caminos de Galilea. Imagínense ustedes el Señor, nuestro Dios todopoderoso, que con su boca la abrió para crear todas las cosas en el universo, y ahora con su misma boca abrió para sanar a los enfermos en Galilea, en Cafarnaún, en todos esos lugares, en Judea y en Samaria y hasta Jerusalén. El Señor haciendo grandes maravillas, grandes cosas. Allí en las orillas del mar de Galilea escogió a quienes serían sus discípulos. Así que tenemos la vivencia en nuestro corazón que nos ayuda a entender y a glorificar cada día más a aquel que nos amó tanto, que dio su vida por nosotros. Aleluya a su nombre. Pero quiero que vamos atrás un poco para que entendamos la relación de Dios con el ser humano y que podamos nosotros entender qué pide Dios de nosotros, qué pide Dios de su iglesia. ¿Qué quiere mostrar el Señor a su iglesia a través de todos los tiempos de la historia y en este momento en particular cuando estamos en el siglo XXI? Desde el primer momento de la historia de la humanidad, que empieza con Adán y Eva en el paraíso, conociendo a un único Dios. Caminaban con Él y le conocían de manera cercana.
El Señor en su creación maravillosa decidió por su voluntad soberana crear al ser humano para que tuviera cercanía e intimidad con Él. Escúchame por favor muy bien. En la creación del ser humano se dio, el Señor sopló aliento de vida espiritual para que nosotros a través de nuestro espíritu tengamos cercanía e intimidad con nuestro Dios. Pero el pecado rompió esa relación perfecta. Además abrió la puerta para algo terrible que marcaría a la humanidad de allí en adelante: la idolatría. Los siguientes capítulos del libro de Génesis, después del pecado original, vienen a narrar la historia de una humanidad que caía y caía en declive constantemente a través de confusión, de idolatría, de rebeldía, de desobediencia. Aquella relación perfecta de Dios con el ser humano quedó en la historia y entró entonces la humanidad a conocer la muerte a través de Caín y de maldad, al punto que Dios mismo se arrepintió de haber creado al ser humano. Mire, estaba a punto el Señor de sacar a toda la humanidad, de raer a toda la humanidad de la tierra, pero encontró un adorador, encontró un justo, encontró un hombre que de nuevo reconocía al único Dios verdadero, un hombre que no era idólatra y que halló gracia ante sus ojos. A través de Noé se preservó la humanidad. Noé tuvo una revelación que los hombres de su época no tuvieron. Escuchen, él sabía que valía la pena seguir adelante en la construcción del arca por 120 años, aunque los demás se burlaran continuamente de él. Pero él sabía algo: estoy haciendo algo para la gloria del Dios verdadero. Estoy haciendo algo que va a cambiar mi historia. Estoy haciendo algo que el Señor me ha revelado, y de tal manera que trabajo sin descanso hasta que termine, porque todo lo que yo haga que sea para glorificar a mi Señor. Aleluya. Vino el diluvio. El diluvio acabó con la humanidad y solamente se preservó a Noé, sus hijos y sus familias y los animales que él había colocado allí. Escucha esto muy bien. Lo único que garantiza que la humanidad aún se preserve es que haya hombres y mujeres en el mundo con una clase de revelación como la que tuvieron ellos. Porque si no hubiese nadie con revelación, este mundo se habría acabado ya. Necesitamos alguien que conecte el cielo con la tierra. Necesitamos alguien que pueda traer una palabra fresca desde los cielos mismos, desde la fuente original. Necesitamos nosotros escuchar a alguien que tenga una conexión espiritual con nuestro Señor y que pueda traernos a nosotros palabra, o por supuesto ser nosotros mismos. La humanidad más adelante ve cómo los descendientes de Noé de nuevo traen idolatría. Quisieron construir una torre que llegara hasta los cielos. Fue allí en aquel lugar donde el Señor los confundió y empezaron a hablar diferentes lenguajes y no podían comprenderse entre sí. Babel significa confusión. De allí viene Babilonia, un reino de idolatría, un reino de oscuridad, un reino de caos, un reino pagano, donde aquel rey que estaba allí que pedía que se le adorara a él y no al único Dios verdadero. Entonces, ¿qué hace el Señor? La Biblia de nuevo nos declara la aparición de un hombre que reconoce al Señor como el único Dios. Es necesario que existiera un hombre con esa revelación celestial. Ese hombre fue Abraham. A partir del capítulo 12 del libro de Génesis empieza la historia de bendición y de redención para nuestras vidas. Abraham era el hijo de un artesano de ídolos y sin embargo él supo separarse de ese legado terrible de su padre y se situó en la esfera de las bendiciones divinas que solo alcanzan los que no entran en idolatría y se mantienen firmes en la adoración al Señor. Abraham, en obediencia al Señor, salió de su tierra y de su parentela para seguir un llamado de Dios. El Señor le dijo: vete de aquí, porque te voy a llevar a una tierra que yo mismo he escogido para que habites tú y tu descendencia en bendición continua. Abraham caminaba por fe. Él escuchaba la voz de Dios, que era su guía. Él aprendió a vivir de acuerdo a los designios divinos y a través de él vino bendición a las familias de la tierra. Aleluya. El Señor le mostró a Abraham que dentro de él había una nación. De tal manera que yo me gozo en imaginar las cosas extraordinarias que Dios ha preparado para los que le siguen. De ahí en adelante la vida de Abraham estuvo siempre basada, cimentada y fortalecida en la promesa que Dios le había dado. Lo que le importaba a Abraham era lo que Dios había decretado para su vida. Será bendición, le dijo el Señor. Benditas serán en ti la familia de la tierra. Esto es todo lo que necesitas saber, Abraham. Por eso Abraham se convirtió en un adorador. A todas partes donde llegaba, levantaba un altar donde no se adoraban a dioses paganos, sino que él adoraba al único y verdadero Dios. Y su descendencia empezó a poblar la tierra. Conocemos la historia. Se empezaron a multiplicar tal como el Señor lo había declarado en su palabra.
Y llegaron a ser muchísimos y en Egipto llegaron a ser esclavos del faraón. Entonces de nuevo Dios obra. Sí, hay un faraón que no conoce al Señor. Existe un reino pagano que adora multitud de dioses. Así que Dios obra de nuevo a través de otro hombre a quien se revela en una zarza ardiente. Moisés observa aquello en el Éxodo capítulo 3. Él ve una zarza que no se consume y pregunta: Señor, ¿y quién eres tú? ¿Qué diría a los que me pregunten? Porque el Señor le habla y se revela allí. El Señor se presenta como el gran yo soy. Diles que yo soy el que soy, aleluya. Hay una revelación divina. El Señor se comunica con alguien en la tierra para revelarse. El Señor tiene una palabra que viene de arriba para que los demás empiecen a conocerlo. Es el Señor abriendo el corazón y el entendimiento de un hombre que va a conducir a su pueblo hacia la libertad. El problema es que este pueblo tenía una mentalidad de esclavitud. El problema es que caminaban a través del desierto yendo hacia la tierra prometida, pero su mente se había quedado en Egipto con los dioses paganos. En una ocasión, cuando Moisés sube a hablar con el Señor y se tarda 40 días, estas personas llamaron al sacerdote Aarón y le pidieron que le hiciera un becerro de oro y empezaron a adorarlo. Imagínense ustedes cuando Moisés baja de la montaña y él escucha cánticos y gritos y ruidos. Y él piensa que están adorando al Señor, pero está completamente equivocado. Allí hay un tipo de adoración carnal que desagrada a Dios. Mis queridos hermanos, el que no conoce al único y sabio Dios termina adorando imágenes, cuadros, reliquias, figuras, fetiches, porque no le conoce a Él y no sabe cómo adorarlo. Tiene que haber alguien que no sea como los idólatras. Tiene que haber alguien que sepa escuchar la voz de Dios. Y ese hombre fue Moisés. Él no adoraba ídolos. Él no se hacía figuras. Él subía a la montaña y bajaba con palabras del cielo. Él recibía instrucciones específicas y divinas. Y en el tabernáculo habló con el Señor como quien habla cara a cara. Escúchame muy bien, por favor, lo que el Señor nos quiere decir esta mañana. La idolatría es confusión. La verdadera adoración es agradable a nuestro Señor. Aleluya. La idolatría es confusión. No nos confundamos. El mundo de hoy quiere llevar todos los días, nos quiere llevar a esa idolatría. Por eso es importante saber a quién oímos. Hay una sola voz que viene del cielo. Hay una sola voz que tiene autoridad. Hay una sola voz que creó los cielos y la tierra. Y no es el Buda, ni es Mahoma, ni es Zeus, ni es Atenea, ni es Apolo, ni es Baal, ni es Artemisa, ni es Diana, ni ninguno de ellos. Su nombre es Jehová de los ejércitos y solo Él es el digno de adoración. Aleluya. Gloria a su nombre. Aleluya. Eso también lo entendió Josué. Un hombre que el Señor escoge y le dice lo siguiente: como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. Aleluya. Qué palabra más poderosa. Qué maravilloso poder escuchar de la boca del Señor algo como eso. De la forma como he cubierto, he protegido y he respaldado a mi siervo, ahora estaré contigo porque tú eres mi siervo también. Mis queridos hermanos, ahí está el Señor transmitiendo y llevando a cabo la bendición a través de las generaciones. Hubo una bendición para Abraham, hubo una bendición para Moisés, una bendición para Noé, una bendición para Josué, una bendición para David, una bendición para los profetas y una bendición para el pueblo del Señor que le sigue hoy en día. Aleluya. Las bendiciones que el Señor sigue enviando y sigue dando a través de los tiempos, porque los cielos siguen fluyendo en todo ello. Desafortunadamente, no todo el mundo conoce esas revelaciones. La afirmación que hoy en día tomamos nosotros es lo que dice la palabra: a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y los hijos de Dios tienen revelaciones celestiales. Los hijos de Dios escuchan su voz y le siguen y son sus ovejas, y nadie los quita de su mano y no pereceremos jamás, ni nadie nos arrebatará de su lado. Aleluya. Caminaremos con Él hasta la eternidad. Gloria a su nombre. ¿Te das cuenta? Las revelaciones del Señor que ha ido dando gradualmente nos han llevado a un punto en el cual ahora nosotros podemos reconocer más claramente al único Dios verdadero. Cuando el pueblo se desvió de nuevo de la idolatría, el Señor envió jueces, envió profetas, envió hombres ungidos que traían palabras del cielo. David supo conocerle, por ejemplo. Un hombre como David sabía lo que significaba la adoración. Él decía palabras como: el Señor es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Aleluya. Saber que tienes un pastor del cielo. Aleluya. Wow. También David decía: mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué maravilloso. Qué hermoso cuando el pueblo de Dios encuentra esa armonía divina del Señor y saben habitar juntos, adorar juntos y rendirse ante su presencia. David construyó un tabernáculo de adoración.
Escuchen, aquí radica el sentido de lo que es un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que no cesaba de adorarlo. Un hombre que abrió un lugar donde se hacían turnos y venían otros para no parar, porque él sabía que la adoración abre los cielos y trae las revelaciones divinas. Por eso él levantaba sus ojos al cielo constantemente y sus manos para decir frases como: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? O en otras ocasiones decía: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. También decía: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aleluya. Los hijos de Coré también sabían interpretar esa alabanza. Escuchen, hay una línea de hombres y mujeres a través de la historia que saben interpretar lo que Dios quiere de ellos. Los hijos de Coré cantaban y decían: como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré me presentaré delante de ti. Aleluya. Cantaban himnos que decían: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. ¿Se dan cuenta? Adoración y no confusión. Alabanza al único Rey del cielo y de la tierra. Aleluya. ¿Qué decir de los profetas? Elías permitió que los profetas de Baal adoraran a sus dioses. No importa, adórenlos. Ahí estuvimos en la cima del monte Carmelo, de nuevo recordando esos acontecimientos, observando lo que observaba Elías cuando estaba en aquel momento, cuando combatió a sus 450 profetas falsos. Cuando se colocaron 2 holocaustos allí para saber, para probarle a todo el pueblo que estaba sobre ese valle quién era el único Dios verdadero. Aleluya. Allí había un escenario tremendo. Profetas falsos, profetas de Baal, hombres que querían simplemente demostrar que valía la pena seguir a ese Dios mentiroso. Elías, sin embargo, se queda tranquilo y le dice: hagan lo que quieran. Desorden, gritos, todo tipo de cosas que había allí. Se tasejaban la piel, hacían una cantidad de cosas, pero nunca le respondía. Porque el fuego no se prepara de esa manera, eso no lo hace el ser humano. Elías, sin embargo, llena todo de agua, y fue Dios quien trajo el fuego del cielo. Aleluya. Que se sepa que eso no es un fuego artificial. Si viene fuego es porque Dios así lo ha querido, y entonces Él recibirá la gloria, la honra y el poder. Aleluya. Los griegos adoraban a un montón de dioses paganos. Los romanos tenían una multitud de dioses. Lo mismo los asirios, los babilonios, los persas, los cananeos y todos esos pueblos de la antigüedad. Mis queridos hermanos, ¿no es maravilloso que nosotros adoremos al único Dios verdadero? ¿No es maravilloso que nosotros tengamos en nuestro corazón esa revelación celestial? Aleluya. Millones de seres humanos han estado engañados a través de la historia. Se hacen dioses, se hacen estatuas de yeso, se hacen imágenes, se hacen una cantidad de cosas y les ponen nombre, y esos dioses se pelean entre sí y tienen todo tipo de situaciones conflictivas, pero no encuentran una conexión con ese Dios, porque no son dioses verdaderos. Nosotros tenemos a un Dios que nos cuida de día y de noche, aleluya. Un Dios que nos ama profundamente y que vino a dar su vida por nosotros, por rescate, para llevarnos a la vida eterna con Él, caminar con Él hasta la eternidad, aleluya. Mis hermanos, esto tiene que cambiar para nosotros nuestra vida y nuestra forma de percibir la historia. ¿Saben? ¿Se imaginan la revelación que tenemos nosotros? Cuando tuve la oportunidad de compartir la palabra al lado del campo de los pastores, recordé el pasaje de Lucas capítulo 2 versículo 18 en adelante. En aquel pasaje se nos relata el acontecimiento más extraordinario que ha tenido lugar en esta tierra. Los pastores están de noche, velaban las vigilias de la noche, dice la escritura. Estaban tranquilos allí cuidando de sus ovejas en aquellas laderas. Es maravilloso sentarnos, poder escuchar la palabra de Dios y tener la vivencia de aquellas laderas de Belén, donde estaban aquellos pastores. Y de pronto, en la tranquilidad de la noche, es interrumpida por la voz de un ángel, aleluya. La voz que viene del cielo de nuevo para anunciar las buenas nuevas. Les traigo buenas nuevas, dijo el ángel. Les traigo buenas nuevas de salvación. En la ciudad de Belén, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, aleluya. Aleluya. Maravilloso. Extraordinaria revelación. Estos hombres no sabían que sobre ellos vendría una revelación celestial. Estos hombres simples, sencillos, humildes, que cuidaban sus ovejas, no sabrían que sobre ellos vendría la voz del ángel. Apenas el ángel empieza a hablar y empieza a dar esa revelación, inmediatamente junto con la revelación viene la adoración.
las huestes celestiales empezaron a alabar y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Noticias del cielo que vienen a la tierra. Se unen la tierra, el cielo con la tierra a través de ese momento. Porque Él viene a traer algo diferente desde los cielos. Porque Él viene a nacer en aquel lugar, pero para ser no un hombre cualquiera, no un profeta cualquiera. Él viene a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vino a dar su vida para cambiar la nuestra. Aleluya. Por eso en aquel momento el Señor trajo a mi recordación el pasaje de Génesis 28 para unirlo con el pasaje de Juan capítulo 1. Escuchen bien. En Génesis 28 Jacob se queda dormido en Betel. En aquel momento, cuando él se queda dormido, ve una visión, una escalera que sube hasta los cielos, ángeles que suben y bajan, y él ve al Señor en la cima, él ve al Señor en lo alto. Es una revelación extraordinaria de lo que Jacob iría a tener después en su vida. Bendiciones a través de esa escalera. Hay comunicación entre el cielo y la tierra, mis queridos hermanos. Siempre hay algo que nos conecta a nosotros con la eternidad. Pero luego Jesucristo viene a este mundo. Jesucristo empieza a caminar por aquellos caminos de Galilea, de Judea y de Samaria. Y en una ocasión está caminando allí al lado del mar de Galilea y encuentra a dos hombres, Felipe y Natanael, y los llama. Felipe tiene la revelación y dice: hemos hallado al Mesías, hemos hallado a aquel del cual habla la palabra. Y se va y llama a su amigo Natanael. Natanael dice: no, es imposible, de Nazaret no pueden hacer algo bueno. Y sin embargo viene. Felipe le dice: ven y ve, compruébalo con tus propios ojos. Cuando Natanael ve al Señor, inmediatamente el Señor empieza a hablarle palabras a través de las cuales él entiende la revelación divina. Pero en aquel momento el Señor le dice: y cosas mayores que estas verás. Y desde ahora verás a los ángeles del Señor que suben y bajan sobre el Hijo de Dios. Escuchen, si Jacob en Génesis 28 ve una escalera que sube y baja hasta los cielos y ve al Señor en la cima, ahora el Señor está diciendo: ahora ustedes pueden ver la misma escalera, pero el Señor ya no está arriba, el Señor está en la tierra. Aleluya. Él ha venido desde los cielos, Él ha bajado por esa escalera, Él ha caminado desde los cielos, se despojó de su gloria para caminar con nosotros en esta tierra. Aleluya. Esa es la visión que ahora nosotros tenemos. Gloria a Dios. Aleluya. Mis queridos hermanos, estas cosas a nosotros nos ayudan a cambiar. El Señor dice que desde ahora verán los ángeles que suben y bajan sobre ese mismo Dios. El mismo Dios que observó Jacob, que ahora ya no está arriba, sino está abajo con nosotros, que ha venido del cielo para salvar nuestras vidas, y por eso Él merece ser adorado, adoración y no confusión. Este mismo Jesús, en una ocasión, estaba en Cesarea de Filipo. Caminamos hacia ese lugar, estuvimos visitándolo. Él se encuentra parado delante de un lugar de adoración al Dios Pan. Escuchen, en ese lugar es tan importante que nosotros entendamos, mis queridos hermanos, las declaraciones de la Escritura. En ese lugar, Cesarea de Filipo, hay un templo de adoración a un Dios pagano que se llama el Dios Pan. En la roca se construyó allí un templo. Hay una cueva, una caverna terrible, fea, que se llama las puertas del Hades. Escuchen bien, porque esto es importante para poder comprender lo que dice la Escritura. El Señor Jesucristo está con sus discípulos. Están llegando a ese lugar de adoración pagana. Y Él les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué revelación tienen ellos acerca de mí? Ellos, los discípulos, le dicen: bueno, no tienen una revelación clara. Unos dicen que Elías, otros que Jeremías, otros de los profetas, que Juan el Bautista. El Señor se voltea y les dice: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro en aquel momento tiene una palabra del cielo, no de él. Es algo que no podían hacerle a él, es algo que tiene que venir directamente desde los cielos. Y le dice: Señor, tú eres el Cristo. Escuchen dónde estaba Pedro. Estaba en un lugar de idolatría. Estaba rodeado de gente pagana que iban a adorar al Dios Pan. Estaba en aquel momento en un lugar en donde la gente rendía culto a dioses paganos. Y sin embargo, aún en medio de la idolatría, tiene una palabra que viene del cielo para él y la puede exclamar. Oh, mis queridos hermanos, nosotros podemos vivir en medio de idolatría, en medio de personas que no conocen al Señor, y sin embargo tenemos una revelación celestial, por lo cual podemos decir como Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. El Señor dice: muy bien, Pedro, eres un bienaventurado.
Esta revelación no te la dio carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero más adelante le dice, tú eres Pedro. Y luego el Señor está mirando hacia la roca y hace una comparación. No es esta roca con el templo de adoración idólatra la que vencerá. Es la roca de la revelación celestial sobre la cual mi iglesia será edificada. Porque yo, dijo Jesucristo, edificaré mi iglesia. Y mirando hacia la caverna dice, y esas puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, la idolatría no vencerá, sino que los verdaderos adoradores con Cristo serán más que vencedores en aquel que los amó. Aleluya. Por eso la iglesia del Señor es una iglesia de adoradores. Es una iglesia de personas que saben adorar al único y sabio Dios. Aleluya. ¿No te sientes privilegiado por eso? ¿Entiendes que tienes una revelación en ti que no pueden tener otros? Tuvimos un guía tremendo, hombre. Una sabiduría impresionante. Un conocimiento, si tú le preguntabas de peces, te hablaba de peces, de aves, te hablaba de aves, de tierras, te hablaba de tierras, de montañas, te hablaba de montañas, de lo que tú le preguntaras. Un hombre conocedor, sabio en muchas cosas, sin revelación. Judío. Y cuando en una ocasión tuvimos una conversación, estábamos en el aposento alto. Bajamos un momentito y estábamos ahí al lado de la tumba de David, estábamos conversando. Y le dije, para ti, ¿quién es Cristo? Y él me dice, un gran profeta. Y le dije, no, lo que tú estás diciendo es una grandísima contradicción. Jesucristo no se presentó en este mundo como un profeta. Jesucristo se presentó como el Mesías. Él no vino simplemente para expresar una palabra más. Él se despojó de su gloria y se hizo como el más humilde de los siervos para proclamar algo diferente. Él me dijo, pero es que él no se reveló a mucha gente. Y le dije, no importa. Él se le reveló a la mujer samaritana en aquel día cuando le dijo, sí, el Mesías aquí está. Él se le reveló a Marta y le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Él se reveló a los discípulos y los cuales terminaron declarando, sí, tenemos con nosotros al Mesías, aleluya. Esa revelación basta y sobra. Pero ¿sabes qué? Tú tienes un velo en tus ojos. Desafortunadamente tú conoces mucho de sabiduría terrenal, pero no conoces de sabiduría celestial. Nosotros no conocemos tanto de sabiduría terrenal, pero tenemos la sabiduría celestial porque se nos ha revelado desde los cielos. Cristo es el Mesías, aleluya. Él es el Mesías por siempre, aleluya. Mis hermanos, esto es maravilloso para nosotros. ¿Cómo valorar esto? Millones de seres humanos viven con un velo sobre sus ojos y no pueden reconocer que Jesús es el Mesías. Millones de seres humanos están caminando en este mundo en una adoración que no es adecuada. Le dije yo a este mismo hombre, le dije, mira, estando frente al muro de los lamentos, y le dije lo mismo que yo vengo preguntándome hace tanto tiempo. ¿Para qué adorar ese muro? ¿Para qué ir a colocar papelitos allí? ¿Para qué ir a hacer cosas ahí? Eso no vale la pena. Y le dije, ¿no crees tú, siendo judío, no crees tú que sería mejor que quitaran ese muro de ahí? A este lado adoran los judíos, al otro lado del muro adoran los musulmanes en la mezquita de Al-Aqsa. Y le dije, ¿tú no crees que Dios se complacería más si tumban ese muro y los unos se aman con los otros porque ellos se están odiando en este momento? ¿No crees tú que habría algo diferente ahí? Y me dijo, claro que sí, por supuesto. Eso es lo que debería haber, lo que debería suceder. ¿Para qué unos adorar aquí y odiar a los que están detrás del muro y los otros adorar allá y odiar a los que están a este lado del muro? Mejor quitemos ese muro y amémonos los unos a los otros como Cristo nos enseñó. Aleluya. Y este hombre sabía eso. Y es muy interesante porque Jesucristo en la conversación con la mujer samaritana le dijo, ustedes adoran lo que no saben. ¿Cuántas personas en este mundo, en este instante, están adorando lo que no saben? Se están inclinando delante de imágenes de ídolos de yeso y de madera que no sirven absolutamente, que tienen boca pero no hablan, que tienen oídos pero no oyen, que tienen manos pero no tocan. Y dice la Escritura que similares a ellos son los que lo adoran. Tienen cegado el entendimiento y no pueden ver nada. La mujer samaritana le dijo a Jesucristo, le dijo, ¿sabe qué? Nuestros padres adoran en ese monte, el monte Gerizim, pero ustedes adoran en el monte de Sión. Dígame entonces, ¿cuál es el lugar verdadero?
La mujer samaritana estaba empeñada en mostrarle a Jesús la importancia del lugar. La respuesta del Señor es extraordinaria. Le enseña el lugar verdadero. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque escuchen bien, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No es ni en este monte, ni en ese monte. No es en el muro de los lamentos, ni en la mezquita de Al-Aqsa. No es entrando de rodillas a los templos, ni buscando sacrificios. No es ni aquí, no es ni allá. No es mirando hacia un lugar especial. No es en algún tipo de liturgia diferente. Lo importante no es el lugar donde adora, sino desde dónde lo estás haciendo. Aleluya. No es tanto que busques un lugar específico, sino que tienes que escudriñar en tu corazón y ver si esa adoración está surgiendo de lo profundo de tu ser. Aleluya. Por eso, mis queridos hermanos, este no es un lugar de entretenimiento, sino de adoración. Venimos a adorar al Señor. Tenemos que redirigir el rumbo de nuevo hacia la roca de la palabra de Dios. El ciego Bartimeo no empezó a decir: profeta, o Jeremías, o Elías, ayúdame. No, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él no veía, pero tenía una revelación celestial. Aleluya. Oh, mis queridos hermanos, la mujer cananea también comenzó a gritar diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia, mi hija está terriblemente endemoniada. Por eso se requiere revelación de lo alto para poder entender que aquel en quien hemos creído, a quien servimos y por quien estamos dispuestos a entregar la vida si fuera necesario, no es un profeta, no es una doctrina, no es una religión, no son los rituales del templo, no es una tradición, ni mucho menos fábulas inventadas, sino el Hijo de David, el Mesías prometido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a quien adoramos. Aleluya, gloria a su nombre. Aleluya. Adoración y no confusión. Adoración al único Dios verdadero. Así que pregúntate esta mañana, mis hermanos, ¿qué ve Dios en ti? ¿Qué está viendo Dios en ti? Está viendo un corazón de adorador. Está viendo una persona que de verdad le ama profundamente. Porque podemos nosotros, mis queridos hermanos, hacer tantas cosas diferentes y a la larga no estar adorando lo que deberíamos adorar al Señor. Cornelio se postra delante de Pedro y este le dice: no. La adoración es solo para el Señor. Juan en el libro de Apocalipsis se postra delante de un ángel para adorarlo y el ángel le contesta diciendo: de ninguna manera, yo también soy un servidor de Dios. Adóralo solo a Él. Solo a Él. Hermanos, no hay que adorar a nadie, ni a otros hombres, ni a los ángeles, ni a las imágenes, ni a nadie, ni a nada. Solamente al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, dice la Escritura. Aleluya. Adóralo solo a Él. Aleluya. Adóralo solo a Él. Cuando Pablo y Silas estaban presos, ellos no se estaban quejando por las lamentables condiciones. Ellos no estaban quejándose y sacando pancartas diciendo: es injusto que nos pongan en este lugar. No, lo único que se escuchaba en esa cárcel a medianoche eran cánticos de adoración. Aleluya. Cuando esos cánticos tocaron los mismos cielos, se produjo un terremoto que movió todo. Las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas se rompieron, porque ese tipo de adoración rompe cadenas y llega hasta los cielos y produce resultados inmediatos. Eres un adorador. Eres una adoradora en espíritu y en verdad. ¿Qué eres tú para el Señor? ¿Cómo lo consideras? ¿Cómo lo estás viendo? Hay tanta gente cegada a la verdad. Hay tanta gente que tiene a Cristo como un amuleto, como alguien para quien cumplir de vez en cuando algo. Alguien a quien de vez en cuando yo voy a visitar. Alguien que de vez en cuando le pido en una oración que me bendiga. Mis queridos hermanos, nuestro Dios es mucho más grande que eso. Es el Dios que creó todas las cosas, el Dios creador del cielo y de la tierra. El que nos da la vida, el que nos conduce de una forma diferente hacia un destino de salvación eterna. Mis queridos hermanos, por eso la palabra tiene que ser nueva para nosotros cada día. Admirémonos de nuevo de saber que Jesús es el resplandor de la gloria divina con todo lo que significa y la imagen misma de la sustancia del Padre. Tenemos que adorar en verdad. Lo extraordinario es que el Señor sigue hablando y sigue revelándose a nosotros para que podamos conocerlo. Pero cuánta gente sigue estando muerta en medio de la religiosidad, en medio de la falsa adoración, en medio de falsas imágenes, falsa enseñanza. Duele el corazón, mis hermanos, cuando Jesucristo estaba parado en un lugar de las colinas de Jerusalén y evocábamos ese momento en aquel tiempo. Jesucristo mirando la ciudad de Jerusalén hermosa, con millones de personas, venían 2 millones de personas aproximadamente en tiempos de la Pascua, en la fiesta de los tabernáculos, en las diferentes fiestas.
¿Qué veía Jesucristo? ¿Veía acaso adoradores? ¿Veía acaso a gente entregada? ¿Sabe qué veía Jesucristo? Veía fariseos, veía religiosos, veía gente con túnicas que levantaban sus manos en las calles para que vieran la apariencia de piedad, que tiraban las monedas desde lejos para que sonaran cuando colocaban sus ofrendas en aquel lugar. Jesucristo le duele su corazón. Dice que se compadeció porque a pesar de tanto religioso, la gente parecía como ovejas que no tienen pastor. Mis queridos hermanos, ¿qué verá el Señor hoy en día? ¿Qué verá cuando mira desde los cielos? ¿Seguirá viendo tanto religioso? ¿Seguirá viendo tanta gente que no conoce cómo adorarlo? ¿Seguirá viendo simplemente la misma situación que veía cuando él estaba mirando desde Jerusalén? Hay miles de iglesias por todas partes, hay miles de personas que hablan de Cristo, hay miles de personas que siguen hablando del Espíritu Santo, pero no lo conocen, pero no lo viven, pero no lo pueden transmitir, porque son ajenos a su realidad. Simplemente religión, simplemente ritos, simplemente liturgias, cosas que no llenan el corazón de nadie. Y Jesucristo exclamaría lo mismo que exclamó en aquel tiempo. ¿Cuántas personas muertas en su religiosidad? ¿Cuántas? Termino con lo siguiente. Una mujer salió un día del supermercado, puso sus alimentos en los asientos de atrás y se sentó adelante. Estaba haciendo mucho calor en aquel día. De repente sintió un fuerte estallido, terrible. Y se puso su mano en la cabeza y empezó a sentir que algo le salía de la cabeza. Entonces pensó, wow, me dispararon. Mi masa encefálica se está saliendo. Estaba desesperada, no se movía. No quería que se le saliera la masa de su cerebro, así que se sostenía allí. Y alguien pasó y la vio y llamó a la policía. El patrullero vio y llegó y vio a la mujer desesperada allí y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que alguien me disparó, me estoy muriendo en este momento. El policía rompió el vidrio y rápido se vino a auxiliarla. Y cuando se da cuenta le dice, espérate, ¿qué es lo que tienes ahí en la cabeza? Una lata de masa de pan que tenías atrás se te explotó y ahí la tienes pegada en todo tu cerebro. Tú no tienes ninguna herida, no tienes nada. Mis hermanos, ¿cuántos seres humanos hoy en día se ven como personas que se están muriendo, aunque no tienen nada que les cause la muerte que ellos sienten? Por eso necesitamos vida. Por eso necesitamos proclamar palabras de vida en medio de tanta muerte. Por eso necesitamos alabanza. El Señor Jesucristo dijo, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y un adorador transmite vida. ¿Cómo te presentas ante los demás entonces? Ahora que eres creyente y que tienes una revelación celestial. Me da tristeza cuando los mismos creyentes hoy en día se presentan delante de los demás diciendo, es que soy un depresivo, es que tengo que usar pastillas para toda la vida, es que tengo un temperamento triste, tengo un carácter débil, tengo un lunar que algún día se va a convertir en un cáncer, tengo un dolor crónico, tengo debilidad en mis piernas, algún día tendré que estar en una silla de ruedas, tengo. Déjame decirte lo que tú de verdad tienes si es que lo crees hoy. Tú tienes a un Dios todopoderoso que levantó a Lázaro de la tumba, aleluya. Tú tienes a uno que sanó a los enfermos, aleluya. Tú tienes de verdad a uno que consoló a los afligidos y que dio su vida por ti y que te ama. Tú tienes a uno que se levantó de la tumba para que tú también vivas. Un Dios que merece toda adoración. Un Dios lleno de poder que vino del cielo para darte vida eterna. Un Dios que todos los días vela por ti y te ha dado la revelación más poderosa para que creas en Él. Esa es tu posesión más preciada, aleluya. Tú tienes la palabra de Dios que es viva y eterna. Tú tienes promesa de salvación y vida eterna. Tú tienes un futuro lleno de bendición si crees en Él. Tú tienes la unción del Espíritu Santo, aleluya. Así que levántate en esta mañana. Afirma tus rodillas endeble. Esfuérzate, no temas. El Señor vendrá en retribución. Todos los que recibieron esas revelaciones, seguiremos adelante, aleluya, aleluya. Celebremos de nuevo a nuestro Señor, porque somos hijos de Dios, porque vivimos con gozo y experimentamos de continuo su presencia. Mis queridos hermanos, hoy celebramos el Día de Acción de Gracias. ¿Cuánto hay en nuestro corazón para el Señor? Él es el único y sabio Dios, aleluya. Y solo a Él hay que adorar, y nadie se le parece. Adorémoslo entonces con todo nuestro ser. Es lo menos que podríamos hacer teniendo un Dios tan grande. Y los redimidos de Jehová, dice la palabra, volverán y vendrá nación cantando. Con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría y oirán la tristeza y el gemido. Aleluya. ¿Cuántos quieren adorar al Señor esta mañana? ¿Cuántos quieren? Vamos a adorar al Señor esta mañana. Vamos a dar la gloria a Cristo Jesús, el único y sabio Dios, el Dios verdadero.
Escuchen, Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Pablo quería acabar con esa secta de los cristianos, pero Pablo fue convertido por el Señor. Pablo fue traído a sus caminos, y de ser un hombre que odiaba a la iglesia, terminó escribiendo palabras como esta: al único y sabio Dios sea la gloria en Jesucristo. Aleluya. Escucha, cada uno de nosotros, no importa lo que haya pasado en nuestra vida pasada, pero el Señor puede llevarnos hacia la adoración hacia Él, al reconocimiento de su gracia, de su gran poder y de su gran amor, para que podamos decir como Pablo: tú eres, Señor, el único y sabio Dios. Adorémosle esta mañana, démosle la gloria a Cristo Jesús. Aleluya.